Comienza tu cita semanal con la moda, tacones y guachicones del podcast, brindando lo mejor en tendencias, estilo, pero sobre todo diversión y grandes invitados como todas las semanas. Recuerden que estamos disponibles en todas las redes sociales, @taconguachicón, @leosalazarf. Estas entrevistas también las pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube o en el Instagram, y también pueden escuchar la versión podcast en cualquier plataforma digital como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y todas las plataformas, como ya les acabo de mencionar, digitales. A continuación, en Boga tenemos a la doctora Ivette Enríquez y vamos a hablar acerca de cómo influyen nuestras emociones en el cuerpo según vamos a ver si puedo decir esta palabra, psico-neuroinmunología. Perfecto. Aquí tengo una introducción muy linda que nos hizo nuestra productora. ¿Es posible que un pensamiento negativo inflame nuestras articulaciones? ¿Puede la salud de nuestro intestino determinar nuestra felicidad o nuestra capacidad de sanar una lesión deportiva? Por eso hoy nos acompaña Ivette Enríquez, la doctora Ivette Enríquez, justamente para que nos hables de cómo nuestros pensamientos afectan definitivamente nuestro cuerpo. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre, bueno, es un placer y bueno, y como parte de mi misión en la vida es la difusión de la psiconeuroinmunología. Bueno, estoy muy contenta y agradecida de estar acá. Claro que sí. ¿Cómo comenzó para ti ese interés en ser doctora, pero también en de una u otra forma indagar, irte por ese nicho tan específico eh, que haces? Sí, bueno, la verdad que empezó en el 2014, cuando yo a inicios del año me diagnostican un cáncer de mama triple negativo, muy agresivo. Bueno, como para hacerlo breve, o sea, cuando terminaron el diagnóstico, me encontraron después de la operación 16 ganglios positivos, o sea, con metástasis en axila derecha. Y prácticamente ya desde el inicio del diagnóstico me hablaron de esta ciencia transdisciplinaria, que es esta que estudia la relación del sistema nervioso central con el sistema inmune. Yo siendo médico, claro, me preguntaba, o sea, cómo iba a superar yo un cáncer con triple negativo, que es de los más agresivos de mama, con estas 16 ganglios positivos. Y cuando empecé a indagar en esta ciencia, a empezar a ver los videos, que eran unos videos que tenía la doctora Marianela Castés en YouTube. Después tuve apoyo psicológico con un psicólogo que es Omar Barrios, que también en ese momento era presidente de la Sociedad de Psiconeuroinmunología. Yo como que cambié mi perspectiva de lo que era el cáncer. O sea, de que era una enfermedad mortal, de que me iba a morir, de que mi vida iba a cambiar, o sea, todo lo contrario. O sea, yo empecé a visualizar cómo mis células inmunes, mis natural killer, eliminaban las células tumorales o todo lo que pudiese haber por allí, ¿no? Después de la operación. Yo hice todo mi tratamiento oncológico, o sea, quimioterapia y radioterapia, o sea, en total fueron Claro, casi 9 meses, claro. o sea, con la operación y todo. Pero mi evolución fue, bueno, yo diría que increíble. O sea, yo de verdad me sentí súper bien con la quimio. Yo hacía ejercicio todos los días, yo caminaba, yo hacía pesas, yo hacía yoga. Bueno, llevaba mi journaling, o sea, mi diario, hice mindfulness y todo, o sea, este enfoque de que tú te hagas activo de bueno, de tu enfermedad Claro. o de lo que estés padeciendo, Ujú. con esa visión de que el sistema inmune tiene esa relación por varias cosas, por el eje intestino-cerebro, porque lo que tú piensas, tus emociones, afecta por lo que es la cantidad de sustancias bioquímicas que se desencadenan, como el cortisol, la adrenalina o la dopamina, la serotonina, y que eso afecta a lo que es el comportamiento de las células inmunes. Eso está estudiado y está, bueno, Claro, demostrado. en miles de trabajos científicos. Entonces, Ujú. así fue mi acercamiento y bueno, de verdad que yo evolucioné muy bien.
Pero en el Amén. 2019 tuve un segundo cáncer de mama. Este sí fue Ujú. como in situ, muy Localizado, ¿ok? muy localizado, que Ujú. de hecho, bueno, la doctora me sugirió una mastectomía y cuando me hicieron después de toda la operación, no tuve que recibir quimio ni radio, pero yo ya había, desde ese segundo diagnóstico, yo empecé a hacer las Tu imaginaciones trabajo, guiadas también claro, para claro. eliminar las células tumorales. Y aquí como que afiancé, o sea, todo ese conocimiento que, ¿sabes? Como cuando tienes el conocimiento, pero todavía no lo terminas de llevar en práctica todo Claro. o que no lo terminas de internalizar, porque es un proceso que, que, bueno, además que por el día a día, o sea, yo ya lo conocía, yo hice el diplomado, pero bueno, ya con esto sí, o sea, tomé la Y nada decisión como de que vivirlo también. O sea, te pasó una sí, vez y luego te pasa una segunda vez. Porque, bueno, sabes cómo es la gente a veces incrédula, como que, bueno, puede ser cuestión de suerte, pudo haber sido por cualquier otra cosa, pero el hecho de que haya pasado una segunda vez y tú justamente hayas vuelto a repetir parte de esas técnicas y que vuelva a funcionar, es como que, mira, ya yo hice esto 2 veces y funcionó. ¿Verdad? Porque bueno, hay estudios que están demostrando que sí funciona, pero no es lo mismo que te pase a ti, especialmente 2 veces. ¿En qué momento decides tú, doctora, am, am, a compartir este conocimiento tan maravilloso? Porque bueno, bueno, tener fíjate ese que en el don. 2019 Ujú, recuerdo que mi última operación, o sea, porque después de la mastectomía me hicieron, colocaron unos expansores y en octubre fue cuando me colocaron las prótesis definitivas ujú, y ya yo empecé como a visualizar este proyecto. Es que era algo que desde el 2014 yo lo quería, o sea, esa ilusión, ese sueño latente, pero no había como tomado la decisión. O sea, ujú. cuando tú decides, no, o sea, ya lo voy a hacer. Y bueno, fue en el 2019, ahí empecé a trabajar con bueno, como una psicóloga o sea, para desarrollar mi marca, que es Nexus Vitae. Ujú. Y casualmente, bueno, desarrollé una página de Instagram y arranca casualmente el día que en Venezuela anunciaron la pandemia, que creo que fue como el Wow. 19 de febrero, algo así. No, de Wow. marzo, creo que fue 19 de marzo. Pero entonces fue como muy, bueno, fueron disidencias, porque fíjate que la pandemia sacó a relucir la importancia del sistema inmune. Nadie hablaba del sistema inmune, ni de los linfocitos T, ni de las vacunas. Entonces, para mí la pandemia fue una oportunidad Claro, de explicar lo que era el sistema inmune, aparte que, claro, estábamos confinados y yo claro. estaba aquí en mi casa, estaba aquí en Caracas y Menos gracias a mal. Dios vivo en casa, entonces como que yo dediqué, bueno, todo mi tiempo, o sea, porque no, claro, no teníamos consultas, no salíamos y tal. Bueno, yo empecé a tener consultas online, pero ya más adelante de la pandemia. Y bueno, me dediqué mucho a desarrollar este proyecto. Qué Y belleza. bueno, después vinieron muchas cosas. Yo ya era integrante de la Sociedad de Psiconeurología. Después de la pandemia pasé a ser la presidenta. Tengo 4 años, bueno, ya casi 5. Ya este año toca relevo de la Sociedad Venezolana de Psiconeurología y a través bueno, también de la sociedad y de bueno, mi proyecto personal me he dedicado a difundir y a dar testimonio, que es como tú dices, que Claro. muchas veces el testimonio Sí, vale más. hace la diferencia. Totalmente. Fíjate que hablando justamente de esos testimonios, ¿cómo explicas tú que un pensamiento termina convirtiéndose en esa molécula química que afecta nuestras defensas y puede generar dolor y puede generar enfermedades? Bueno, tus pensamientos, si son negativos, Ujú, claro, porque si tienes pensamientos positivos, eso te puede generar dopamina, serotonina y o GABA. En cambio, un pensamiento negativo que generalmente
nuestra mente, el 85% más de nuestros pensamientos son involuntarios y Ujú. muchos son, y de esos involuntarios la mayoría son negativos. Esto puede generar un estado de ansiedad en tu mente que tú no lo estás percibiendo. Porque cuando tú no vives en el aquí y el ahora, que no, bueno, es muy frecuente, entonces es como que ese pensamiento empieza como cada vez a tomar más fuerza. Ujú. ¿Ves? Por ejemplo, hace poco con la situación política que vivimos, que bueno, que todavía estamos, o tienes una deuda, o tuviste un accidente, o tu mamá está muy enferma, o esto ahorita, lo que es la diáspora venezolana, o sea, que tengas como o mucha añoranza, o que no sepas manejar estas cosas. Entonces, esa ansiedad es Ujú. un diálogo que está en tu cabeza y que empieza a activar el eje, está demostrado, hipotálamo hipofisario adrenal, que libera cantidades de cortisol y adrenalina. Este cortisol, cuando es sostenido en semanas, empieza a actuar a nivel de lo que nosotros llamamos la expresión genética, Mm. que es lo que conocemos como epigenética. Entonces, nuestros genes no se modifican, pero lo que sí se modifica es la expresión de los genes. Entonces, este cortisol sostenido puede hacer que, por ejemplo, se expresen los oncogenes, se, se debilite o se suprima los genes de vigilancia inmunológica. Ujú. Eso es lo que está demostrado que sucede. ¿Qué pasa? Nuestros linfocitos T, nuestras natural killer, que son nuestras células inmunes, deben eliminar las células tumorales que todos nosotros producimos prácticamente a diario, porque producimos células que no son totalmente como normales. Pero nuestro cuerpo, nuestras natural killer, las van eliminando. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, mi cuerpo en ese momento empezó a desarrollar una célula tumoral Ujú. y mi sistema inmune estaba apagado por ese gen que, de vigilancia inmunológica que estaba apagado, Claro. y quizás a su vez se activaron genes, oncogenes, que aceleran el crecimiento de estas células y pasa otra cantidad bueno, Otros de factores, fenómenos claro. como por ejemplo que estas células deben morir y no mueren porque todas nuestras células deben morir, las de la piel, las del intestino, o sea, tienen un periodo y mueren. Pero las células cancerosas tienen tres características, como dice Carlos López Otín, que es un investigador que si tienes chance de leerlo, o sea, es fenomenal, que son egoístas, viajeras y inmortales. Entonces, no mueren, son egoístas porque crecen y todo se lo chupan y todo crecen y todo se lo dan para ellas y son inmortales, no mueren y viajeras porque pueden viajar a otros órganos del cuerpo, Claro, que en mi caso, claro, lo tenía también en los ganglios axilares. claro. Y o sea, básicamente ese es el mecanismo. Claro, bajo esto puede haber otras condiciones, como por ejemplo una microbiota alterada, que era lo que yo tenía en ese momento. Ahora lo sé porque lo he estudiado, pero yo antes del 2014 yo tenía mucho distensión abdominal, tenía muchos gases, tenía hasta eructos, o sea, yo iba al gastroenterólogo, entonces no, que eres intolerante a la lactosa, no, pero yo en este momento sé que tenía una disbiosis intestinal y como el 80% del sistema inmune está en el intestino, entonces al tener una disbiosis intestinal, mi, mi, mi sistema inmune no puede actuar de manera adecuada ante un virus, bacteria o una célula tumoral Claro. para eliminarla. Doctora, y ya para ir culminando, cuando ese paciente se acerca a usted, ese primer acercamiento, em, aparte de darle esta explicación, por supuesto es una explicación muy breve, pero darle una explicación similar a ese paciente, ¿cuáles son esos primeros pasos? O inclusive nosotros aquí en Tacones y Guachicones, ¿cuáles son esos primeros pasos que pudiésemos comenzar a hacer para mejorar justamente eh, o balancear justamente esos pensamientos negativos que afectan nuestra salud? Sí, bueno, mira, yo
Bueno, brevemente, una de las primeras preguntas que le hago es ¿qué evento estresante Ujú. o de dolor profundo tuvo de un año o año y medio antes de su diagnóstico? Y te pudiera decir que todos los pacientes relatan un evento. Hablar de este evento, si lo tiene consciente o no, la mayoría lo tiene consciente. Yo no soy psicóloga, entonces claro, tanteo cómo está y sino que busque apoyo psicológico. De Claro, hecho, también tengo colegas claro. que han hecho psiconeurología, psicólogos. Y después les digo que ellos son eh, los responsables de su sanación y que hay que sanar cuerpo y alma. Mm, O sea, no enfocarnos solo en la quimioterapia y en la radioterapia, porque algo que quiero que quede muy claro en esta entrevista y gracias es que esto es una medida complementaria, Claro, es complementario. un abordaje integral. Claro. La psiconeuroinmunología no sustituye un No. tratamiento oncológico de quimioterapia y radioterapia, pero le da Claro, lo un, potencia. lo potencia y le da al paciente muchísimas herramientas. Y yo tengo imaginaciones guiadas grabadas por mí, de acuerdo al paciente, en que el paciente visualiza su sistema inmune, cómo salen las natural killers, cómo salen los linfocitos T de su Mm, médula ósea y van al sitio del tumor y lo degradan, que yo digo que eso tú lo puedes imaginar como tú quieras. Entonces, mm, hace estas imaginaciones guiadas varias veces eh, y un abordaje en el estilo de vida, en su alimentación, una alimentación lo más natural posible, evitando procesados, tóxicos, incluir el ejercicio físico, cambiar esas creencias de que si sí, estás en tratamiento oncológico no puedes hacer ejercicio, no puedes, o sea, y hacer todos los días algo que ames y disfrutes. Que claro. eso lo decía el padre de la psiconeuroinmunología, Carl Simonton, Mm, que todos los días, porque eso te trae como esa reconciliación contigo mismo, claro. esa dopamina que necesitas. Y porque el día a día, ya les dije, nos lleva a que no hagamos cosas que amemos y disfrutamos. Y entonces, y le pregunto ¿qué cosas amas y disfrutas hacer? Claro. Entonces se quedan callados y le digo, haz una lista. Puede ser escuchar una canción, puede ser ponerte a bailar cuando escuchas una canción, caminar en la grama, ir a la playa, abrazar un ser querido, ponerte a dibujar, a tejer. Pero eso es tan importante y eso lo deberíamos hacer todos, no Claro, solo claro. los pacientes oncológicos. Claro, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Tacones y Guachicones. ¿Cómo hacemos para contactarte, para seguir el trabajo tan bonito que estás haciendo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, gracias. En mis redes sociales nexus.vitae. Bueno, en Instagram, bueno, tengo una página web que también es Nexus Vitae, pero bueno, esa no la tengo tan actualizada Ujú, Y bueno, en el Instagram, o sea, en la bio, está un WhatsApp que dice agenda una cita, pero bueno, también muchas personas me escriben por allí o por DM. qué Y la belleza. verdad es que, o sea, siempre contesto y estoy muy pendiente de... Y me he llevado sorpresas muy lindas. Y cuento una rapidita, tengo ¿Sí? una paciente hace poco, Antonieta, por cierto, Ambrosio, que fue a la consulta y me llevó un regalito y me dijo, este regalo es porque usted siempre me contestó los mensajes a pesar de que no sabía quién era yo. Ay, qué belleza, qué Sí. belleza. Porque Qué pasé por lindo. eso, ¿ves? Claro, Entonces sé la angustia y las dudas de las personas que claro, tienen eh, cáncer, pues. claro, que O están pasando problemas por algo. así, enfermedades de alto riesgo. Claro, claro. Doctor Ivette, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Tacones y Gracias a Guachicones. ti. Gracias por compartir tu historia. Yo sé que el tiempo en radio y en el podcast pasa muy rápido, pero yo estoy seguro que con esta entrevista tu mensaje va a llegar a muchas personas y justamente va a recalcar y a recordarle a mucha gente la importancia del pensamiento positivo y cómo eso afecta a nuestra salud. Y gracias tú bueno, por difundir y apoyar este tipo de información, pues, Claro, claro, aquí basada en la estamos. ciencia.
Basado en la ciencia. Y así Sí, cerramos otro gracias. episodio, claro que sí, así cerramos otro episodio lleno de estilo, glamour y buen gusto. Aquí en Tacones y Guachicones, no te pierdas la próxima semana las tendencias, secretos y sorpresas, perdón, que tenemos preparados para ti, con grandes invitados, por supuesto, como el día de hoy con la doctora Ivette Enríquez. Tacones y Guachicones es conducido por mí, Leonardo Salazar, y producido por Davianet Barreto. Recuerden que estamos súper activos en nuestras redes sociales, @taconguachicón, @Leo Salazar F. Pueden disfrutar de esta entrevista en Instagram o en nuestro canal de YouTube, o pueden escucharnos en cualquier plataforma digital donde escuchan sus podcasts. Tienen una cita conmigo todas las semanas y recuerden, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Tacones y Guachicones, 14 años junto a ti. Gracias, doctora. Gracias.